past while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla, bienvenidos a una nueva clase de la escuela Pesca Sencilla. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo a lo largo de este año, y es ni más ni menos que cómo ajustar nuestro freno en acción de pesca. Si bien el freno es importante absolutamente en todas las modalidades, lo que sí que es verdad es que en el surfcasting debemos ser especialmente cuidadosos, por la sencilla razón de que tenemos un puente, tenemos un nudo de unión entre la línea madre, que suelen ser líneas bastante finas, oscilan entre el 14, el 16, 18, y en esta línea lo que hacemos es un nudo de unión con el puente cónico, con la cola de rata, y esto lo que puede provocar es que si tenemos el freno demasiado apretado y la pieza que traemos al otro lado es de un porte considerable, en una de esas embestidas que dan, puede ser que partamos. Por no hablar de lo delicado que es traer una pieza desde a lo mejor 100 o 130, 150, incluso 180 metros, con un porte más o menos considerable, teniendo en cuenta que estamos trabajando con líneas muy finas, como os he comentado antes, de un 14, un 16, un 18. Hay que ser especialmente cuidadosos, no se puede pescar con el carrete a tope, olvidaros. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en acción de pesca y, como veis, si cojo el hilo, el carrete suelta línea, para que si hay un pez que enganche y quiera tirar y sea de un porte hermoso, la línea no nos parta. También hay que tener muy en cuenta que en surfcasting, debido a que tenemos que lanzar bastante lejos, las cañas van a ser tersas. La gran mayoría de las cañas de esta modalidad son cañas bastante rígidas, bastante duras. Sí es cierto que cargan, a la hora de cargar la caña dobla para poder efectuar un lance bastante lejano, pero son cañas tersas. Si a eso le añadimos que pescamos, como hemos comentado, con líneas finas, lo que va a provocar cuando tira un pescado es que la caña nos va a acompañar en ese movimiento hasta cierto punto. Luego va a estancarse, tiende a estancarse o a recuperar de manera muy brusca, y si el pescado pega un tirón, lo que va a provocar es una rotura. Por eso estoy haciendo mucho énfasis para que no pesquéis con el carrete totalmente apretado. Yo, al igual que muchos compañeros, cuando empecé, sí es verdad que pescaba con el carrete totalmente apretado, porque ni fu ni fa no entendía para qué servía, y no me importaba llevarlo apretado. Eso obviamente tenía un riesgo. Sí es cierto que no pescaba con líneas tan finas, pero sí que conllevaba un riesgo. Una vez tuve una picada al querer agarrar la caña para clavar. El animal, por lo que me comentó un hombre que había a mi lado, debía ser una mantarraya, tiró muy fuerte. ¿Qué pasó? Que la línea que llevaba era de un 35. Cuando yo sujeté la caña con el carrete totalmente apretado, el animal tiró y con el culatín de la caña me raspé todo el pecho. ¿Qué caña tengo? Es muy dura, es híbrida, pero resulta que luego es una vara muy rígida, o es una vara
blanda, me permite cierta presión, me permite cierta batalla en seco, que se dice, porque a lo mejor es telescópica y, como bien sabéis, las cañas telescópicas, al tener más tramos, tienden a hacer una parábola más pronunciada que una caña de 3 tramos. Plantéate qué tipo de caña tienes, téstala y podremos pasar al siguiente paso. Muchas veces llegamos a un sitio, nos presentan un carrete o nos quieren vender un carrete, o estamos viendo un carrete para adquirirlo, o en nuestro propio carrete, en la caja del carrete pone 8 kilos de freno. 8 kilos de freno no es que tú, apretado el carrete a tope, puedes levantar 8 kilos. Acordaos que pescamos con líneas muy finas, no sería el parámetro correcto. 8 kilos de freno es el lastre que el pez arrastraría pudiendo sacar hilo. Si lo minimizamos y le ponemos, por ejemplo, a la mitad, con 4 kilos de freno, el pez empezará a sacar hilo. La tensión que él tiene que ejercer para sacar ese hilo se traduce en 4 kilos de lastre. Es decir, el pescado a los 30-40 segundos se va a asfixiar porque va a estar arrastrando 4 kilos. De las dos características principales que tenemos a la hora de usar bien un freno, tenemos que el pez, cuando tire, no rompa, saque hilo y se canse, y a la vez nos permita trabajar el pescado sin romper el hilo. Es un juego de equilibrio, vamos a decir. Cuanto más línea lleves, es decir, cuanto más diámetro de línea lleves, más vas a poder apretar el freno, porque aunque la caña sea tersa, el hilo aguantará, el pez sacará hilo pero no romperá. Pescas con una línea fina, tienes que abrir más el carrete para evitar que en la pelea con el pez, o en la picada o en la arrancada, nos parta. A la hora de lanzar en surf casting, primero tenemos el freno apretado a tope. Cuidado con esto, porque si lo tenemos suelto a la hora de cargar la caña, el hilo nos va a deslizar por el dedo, y eso lo que puede provocar es un corte. El carrete, cuando lanzamos, apretado a tope. Después, una vez que hemos calado, una vez que hemos tensado nuestra caña, la ponemos en nuestro trípode o en nuestra piqueta, y lo que haremos es calibrar. Yo lo hago a mano, veréis. ¿Lo veis? Yo suelo dejarlo así. Con el tiempo sí que he adquirido la habilidad de calibrarlo a mano, a ojo. Yo tirando, sabiendo que voy con un 16, sé que en caso de que un pez pique y tire y saque línea, no me va a romper. Eso es una cosa que tendréis vosotros que ir probando y que salida tras salida podéis comprobar. De todas formas, yo pescando con un 16, mirad, ¿veis? No le cuesta salir. Antes de poneros en acción de pesca, comprobad los nudos. Muchas veces somos demasiado dejados y de una sesión para otra, de una jornada para otra, guardamos la misma cola de rata y resulta que llevamos 20 salidas. Sí que nos ha aguantado la embestida del lance, pero cuando ponemos a prueba nuestro equipo con una pieza guapa, resulta que parte, y muchas veces parte por el puente. Así que comprobad el nudo de unión entre la cola de rata y la línea madre, y el nudo que va al emerillón o al enganche rápido. Resulta que lo calibro bien, resulta que he aprendido a calibrarlo de una manera correcta, pero no tiene un mantenimiento
suficientemente bueno el carrete. Yo lo que hago es que quito el tapón y en las arandelas le suelo dar o grasa sintética, que hay que tener mucho cuidado si estás en playa porque la grasa sintética atrae la arena, que es brutal, granito que caiga, granito que se va a quedar, o en su defecto puedes echar pues el archiconocido 3 en 1 o en fin, algo de eso. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el embrague, es decir, las arandelas que trae el freno deben de estar bien engrasadas para que no sufra. Muchas veces cuando el carrete empieza a soltar hilo debido a que un animal hay al otro lado, un animal de porte, como por ejemplo, es un caso de otra modalidad, pero para los que habéis visto el vídeo de la carpa que sacaba Carfishing, por cierto, os dejo el vídeo por aquí, la carpa estuvo 5 minutos luchando conmigo, una carpa aproximadamente 20 kilos, aquella sacaba hilo de una manera que el carrete sufría. Es muy importante tenerlo bien lubricado, un mantenimiento correcto. También el guía hilos, esta parte que tenemos por aquí, que tiene un rodamiento, también es muy importante engrasarlo para que a la hora de pescar el carrete esté de una manera correcta, para que trabaje de una manera correcta también. Por norma general, hablando por ejemplo de la dorada, es muy cabezona, cabecea mucho, entonces al principio hay que tener mucho cuidado, hay que dejarla que ella se canse y empezar a recuperar el pescado. Una vez que vamos recuperándole y el pescado va perdiendo energía, va perdiendo fuerza, podemos ir apretando el carrete para ir trayendo la captura. Mucho cuidado, eso sí, en los metros finales, en el rebalaje, que ahí es donde suelen dar su última lucha. No os confiéis, tampoco apretéis el carrete al máximo porque sepáis que el pescado ya se ha cansado. También hay otros factores como el que os he dicho, que puede ser determinante. Puedes traer el carrete totalmente apretado y en el rebalaje una ola le da demasiada vuelta a la captura, con la mala suerte de que parta por un nudo o algo así. Entonces, bueno, pues que podáis ir practicando, que podáis ir poniendo en funcionamiento, poniendo en práctica estos ejemplos. Sobre todo comentaros que esto es a base de practicar, error, y poco a poco vais a ir pudiendo coger experiencia con vuestros carretes. Sin más, espero que os haya gustado la clase de hoy, espero que me dejéis un like y como siempre digo, en pesca sencilla marcarás picada. Cuidaros.